Panorama general del metabolismo intermediario. El destino de los componentes de la dieta después de la digestión y la absorción constituye el metabolismo intermediario. Por tanto, abarca un campo extenso que no solo describe las vías metabólicas seguidas por las moléculas individuales, sino que intenta comprender sus interrelaciones y los mecanismos que regulan el flujo de los metabolismos a través de ellas. Las vías metabólicas pueden clasificarse en tres categorías. Vías anabólicas, que se ocupan de la síntesis de los compuestos que constituyen la estructura y la maquinaria corporal. Una de ellas es la síntesis de las proteínas. La energía libre requerida por estos procesos proviene de la categoría siguiente, que es vías metabólicas catabólicas. Realizan procesos oxidativos que producen energía libre, por lo general en forma de fosfato de alta energía o de equivalentes reductores, por ejemplo, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Las vías anfibólicas son más de una función y tienen lugar en las encrucijadas del metabolismo, cuando actúan como enlace entre las vías anabólicas y catabólicas, por ejemplo, el ciclo del ácido cítrico. El conocimiento del metabolismo en el animal normal es un prerequisito para la comprensión profunda de las anomalías que se producen en muchas enfermedades. El metabolismo normal incluye las variaciones y adaptaciones necesarias en periodos de inanición, ejercicio, embarazo y lactancia. Los desequilibrios del metabolismo son consecuencia de, por ejemplo, una deficiencia nutricional, deficiencia de enzimas o la secreción alterada de hormonas. Un ejemplo importante de una enfermedad causada por metabolismo alterado, es decir, una enfermedad metabólica, es el ejemplo de la diabetes sacarina. Las vías metabólicas básicas procesan los productos principales de la digestión. La naturaleza de la alimentación define el patrón básico del metabolismo en los tejidos. Los mamíferos, como el ser humano, necesitan procesar los productos absorbidos de la digestión de carbohidratos, lípidos y proteínas de la dieta. Los principales son glucosa, ácidos grasos, glicerol y aminoácidos, respectivamente. En los rumiantes, y en menor extensión en otros herbívoros, la celulosa proveniente de los alimentos la digieren microorganismos simbiontes a ácidos grasos de peso molecular bajo, pues en estos animales el metabolismo tisular se ha adaptado para utilizar ácidos grasos de cadena corta como sustratos principales. Todos estos productos de digestión se procesan por sus vías metabólicas respectivas a un producto común, acetilcoenzima A, que luego se oxida en el ciclo del ácido cítrico. El metabolismo de los carbohidratos se ocupa del destino de la glucosa. Todas las células de los mamíferos metabolizan la glucosa a piruvato y lactato por la vía de la glucólisis. La glucosa es un sustrato único, ya que la glucólisis puede realizarse en ausencia de oxígeno, anaerobia, y el producto final es el lactato. Por otro lado, los tejidos que pueden utilizar el oxígeno, aerobios, tienen la facultad de metabolizar el piruvato a acetilcoenzima A, que puede entrar al ciclo del ácido cítrico para su oxidación completa a dióxido de carbono y agua, con la producción de gran cantidad de energía libre como ATP, en el proceso de la fosforilación oxidativa. Así, la glucosa es el combustible principal de numerosos tejidos. Además, en algunos de sus metabolitos intervienen entre otros procesos como los siguientes:
la conversión a su polímero de almacenaje, el glucógeno, particularmente en el músculo esquelético e hígado. En la vía de la pentosa fosfato, que proviene de intermediarios de la glucólisis. Es una fuente de equivalentes reductores para la biosíntesis, por ejemplo, de ácidos grasos. Y es también una fuente de ribosa, que se utiliza en la formación de los nucleótidos y ácidos nucleicos. La triosa fosfato da origen a la fracción glicerol de los acilgliceroles en las grasas. El piruvato y los intermediarios del ciclo del ácido cítrico proporcionan los esqueletos de carbono para la síntesis de aminoácidos, y la acetil-CoA es el bloque estructural para los ácidos grasos de cadena larga y para el colesterol, precursor de todos los esteroides sintetizados en el cuerpo. El proceso que produce glucosa a partir de precursores que no son carbohidratos, como los lactantes, aminoácidos y glicerol, se denomina gluconeogénesis. El metabolismo de los lípidos se centra principalmente en los ácidos grasos y en el colesterol. El origen de los ácidos grasos de cadena larga es la síntesis de novo de la acetilcoenzima A partir de los carbohidratos o lípidos de los alimentos. En los tejidos, los ácidos grasos pueden ser oxidados a acetilcoenzima A mediante la beta-oxidación o esterificados a acilgliceroles, donde, como triacilgliceroles, constituyen la principal reserva calórica del cuerpo. La acetilcoenzima A, formada por la beta-oxidación, tiene varios destinos importantes. Por una parte, como en el caso de la acetilcoenzima A proveniente de los carbohidratos, es oxidada completamente a dióxido de carbono y agua en el ciclo del ácido cítrico. Los ácidos grasos producen una cantidad considerable de energía en la beta-oxidación y en el ciclo del ácido cítrico, y por tanto son combustibles tisulares muy eficaces. Por otro lado, es una fuente de átomos de carbono para el colesterol y otros esteroides. Y finalmente podemos mencionar que en el hígado forma cuerpos cetónicos, que son combustibles tisulares hidrosolubles alternos, los cuales se convierten en importante fuente de energía bajo ciertas condiciones, por ejemplo, en la inanición. Gran parte del metabolismo de los aminoácidos se enfoca a la transaminación. Los aminoácidos son necesarios para la síntesis de proteínas. Algunos deben ser suministrados de manera específica por los alimentos, los aminoácidos esenciales, ya que los tejidos son incapaces de sintetizarlos. El resto, o aminoácidos no esenciales, también se obtienen de la dieta, pero pueden formarse a partir de intermediarios por transaminación, utilizando el nitrógeno amínico de otros aminoácidos que estén en exceso. Después de la desaminación, el exceso de nitrógeno amínico es eliminado como urea, y los esqueletos de carbono que permanecen después de la transaminación son oxidados a dióxido de carbono por el ciclo del ácido cítrico, forman glucosa por la vía de la gluconeogénesis o forman cuerpos cetónicos. Además de requerirse para la síntesis proteínica, los aminoácidos también son precursores de muchos otros compuestos importantes, como las purinas, pirimidinas y hormonas como la adrenalina y la tiroxina. Las vías metabólicas pueden estudiarse a diferentes niveles de organización. Hasta la fecha solo se ha vislumbrado el metabolismo
de la manera en la que ocurre en el organismo intacto. La ubicación e integración de vías metabólicas se han identificado por estudios a niveles menores de organización, esto es, a nivel de tejido y órgano. La naturaleza de los sustratos que entran y los metabolitos que salen de los tejidos y órganos es definida y su destino final se conoce. A nivel subcelular, pues cada organela, por ejemplo la mitocondria, o compartimiento, como el citosol, poseen funciones bioquímicas específicas que determinan un patrón subcelular de vías metabólicas. Los lípidos de la dieta, principalmente triacilgliceroles, durante la digestión forman monoacilgliceroles y ácidos grasos, los cuales se recombinan con proteínas en las células intestinales. Después se secretan, inicialmente al torrente linfático y de ahí a la circulación como lipoproteínas, conocidas como los kilomicrones. Todos los productos hidrófobos y liposolubles de la digestión forman lipoproteínas para facilitar su transporte a los tejidos en un ambiente acuoso, como lo es el plasma. Al contrario de la glucosa y los aminoácidos, los triacilgliceroles, kilomicrones, no son captados por el hígado. Los tejidos extrahepáticos que poseen la enzima lipoproteína lipasa los metabolizan. Esta enzima hidroliza el triglicerol, liberando ácidos grasos que son incorporados a los lípidos tisulares u oxidados como combustible. La otra fuente principal de ácidos grasos de cadena larga es su síntesis a través de la lipogénesis a partir de carbohidratos, en particular en el tejido adiposo y en el hígado. El triacilglicerol del tejido adiposo es la reserva de combustible más importante del organismo. Después de su hidrólisis, a través de la lipólisis, los ácidos grasos pasan a la circulación como ácidos grasos libres. Estos son captados por casi todos los tejidos, pero no por el cerebro y los eritrocitos, y esterificados a acilgliceroles u oxidados como combustible principal a dióxido de carbono. A nivel subcelular, la glucólisis se lleva a cabo en el citosol y el ciclo del ácido cítrico en las mitocondrias. La mayoría de las células están especializadas en sus funciones y tienden a enfatizar ciertas vías metabólicas y a relegar otras. En la figura que se muestra en este slide, se esquematizan las vías metabólicas principales y su integración en una célula del parénquima hepático, con énfasis especial en su ubicación intracelular. De inmediato se observa la función central de la mitocondria, ya que actúa como base y encrucijada del metabolismo de carbohidratos, lípidos y aminoácidos. En particular, alberga las enzimas del ciclo del ácido cítrico, de la cadena respiratoria y la ATP sintetasa, de la beta oxidación de los ácidos grasos y de la producción de cuerpos cetónicos. Además, es sitio de depósito para los esqueletos de carbono de aminoácidos después de la transaminación y suministra a estos esqueletos para la síntesis de aminoácidos no esenciales. La glucólisis, la vía de la pentosa fosfato y la síntesis de ácido graso tienen lugar en el citosol. Se observará que en la gluconeogénesis, sustancias similares como lactato y piruvato que se forman en el citosol deben entrar a la mitocondria y formar oxalacetato antes de su conversión a glucosa. Las membranas del retículo endoplásmico contienen el sistema enzimático para la síntesis de acilgliceroles, mientras que los ribosomas se ocupan de la síntesis proteínica.
Los mecanismos alostéricos y hormonales son importantes en el control metabólico de reacciones catalizadas por enzimas. Las enzimas, que catalizan reacciones no equilibradas, son a menudo proteínas alostéricas sujetas a la rápida acción de retroalimentación o alimentación delantera, controladas por modificadores alostéricos, a veces como respuesta inmediata a las necesidades de la célula. Con frecuencia, el producto de una vía biosintética, como la acetilcoenzima A de cadena larga, inhibirá la enzima que cataliza la primera reacción en la vía, por ejemplo, la acetilcoenzima A carboxilasa. Otros mecanismos de control dependientes de la acción de hormonas que responden a las necesidades del cuerpo como un todo. Estas actúan por vías de mecanismos diferentes. Uno es la modificación covalente de la enzima por fosforilación o desfosforilación. Esta es rápida y con frecuencia mediada a través de la formación del segundo mensajero AMP cíclico, el cual a su vez convierte una enzima inactiva en su forma activa. Este cambio es originado por la actividad de una proteína sinasa dependiente de AMP cíclico, que fosforila la enzima, o por fosfatasas específicas que desfosforilan a la enzima. La forma activa de la enzima puede ser la enzima fosforilada, como en enzimas catalizadoras de vías degradativas, por ejemplo, la fosforilasa A, o la enzima desfosforilada, como las enzimas catalizadoras de procesos de síntesis, como la glucógeno sintasa A. Algunas enzimas reguladoras pueden ser fosforiladas sin intervención del AMP cíclico y proteinsinasas dependientes de AMP cíclico. Las hormonas pueden afectar la síntesis de las enzimas controladoras del ritmo, ya que esto incluye la síntesis de nuevas proteínas. No es un cambio rápido, pero a menudo es una respuesta a variaciones nutricionales. Por otro lado, las hormonas pueden actuar como inductoras o represoras de la formación de RNA mensajero en el núcleo, o estimulantes de la fase de traslación de la síntesis de proteínas a nivel ribosómico. Una característica importante que ayuda al control metabólico es que las vías que catalizan la degradación de una sustancia no son una simple inversión de la síntesis. Por lo general, participan dos vías independientes por completo, lo cual permite el control separado de cada una, por ejemplo, la síntesis del glucógeno y su desdoblamiento. Panorama general del metabolismo intermediario.